ciudad con su gastronomía, su clima, su arquitectura, su gente, sus tradiciones, mitos y monumentos, crea una imagen. Mazatlán, desde su fundación en 1531, ha venido creando una imagen del puerto. Con su altura predominante, el monumento a la alegoría marina, conocido como Monumento al Pescador o popularmente como Monos Bichis, se considera el más importante y representativo del puerto de Mazatlán. Monumento a la familia, al venado, a la mujer mazatleca, a personajes históricos, a figuras religiosas, se pueden encontrar en toda la ciudad. Un homenaje, pues, a una ciudad, a un acontecimiento o a un personaje, ¿no? Yo creo que los pueblos necesitamos siempre estar refrescando nuestra memoria histórica. Entonces muchas generaciones se van perdiendo, pues, en los acontecimientos o en los personajes que construyeron las ciudades o que hicieron algo por su ciudad o por su comunidad. Entonces creo que los monumentos sirven para perpetuar la idea de lo que hicieron, pues, la contribución social de algunos de sus habitantes, ¿no? Precisamente ese, ¿no? La idea de que sea un reconocimiento real a un acontecimiento, a un hecho histórico que no se deba de olvidar. Por ejemplo, tenemos el mayor monumento que yo considero que tenemos en Mazatlán, es el Fuerte 31 de Marzo, que no es un fuerte con fines bélicos o militares, sino que se construyó como un monumento para recordar a los mazatlecos y al ejército republicano que rechazó la invasión francesa por aquí. Desde ese fuerte no se tiró ninguna bala ni hubo ninguna lucha. Sin embargo, es un monumento que creo que recuerda el mayor evento histórico de Mazatlán. Creo que los monumentos y los reconocimientos que se le hacen son coyunturales, ¿no? O sea, es el personaje del momento o el funcionario público del momento, y entonces ahí es donde tenemos esa contradicción de por qué construir un monumento o nombrar un inmueble de la ciudad para honrar a alguien. Y normalmente así ha sido en la historia de Mazatlán. Yo creo que se deberían de valorar mejor los méritos de cada quien o de las personas o de los hechos para poder construir un monumento y ahí definir en qué parte de la ciudad pudiera colocarse. Y yo creo que el monumento que todos nos identifica y que es ícono de la ciudad es el Monumento al Pescador, porque Mazatlán, sin ser inicialmente un pueblo de pescadores, a mitad del siglo XX pues se convirtió prácticamente en un pueblo de pescadores. Entonces yo creo que el pescador y su mujer, que también está atrás de los hombres como en todo, es un buen punto para un monumento. Creo que ese está en el lugar correcto. A partir de ahí, nosotros defendemos que el panorama es el mayor monumento que tiene Mazatlán y que no debe de obstruirse por ningún monumento que tape la vista de este panorama. Entonces yo creo que el Monumento a la Vida también es un monumento que creo que de alguna manera cumple con ciertos propósitos de reunión de la gente, pero de ahí en fuera creo que ningún monumento se justifica, pues, en donde está colocado, se colocan por coyuntura, ¿no? Y yo creo que sí. Por ejemplo, vimos que afortunadamente por Odil, la olla de cocimiento de la cervecería, pues fue retirada y está en algún lugar de la cervecería donde debe de estar. Creo que no debe estar en esa parte de la ciudad. Si bien es cierto que Mazatlán y los mazatlecos le debemos mucho a los alemanes, que nos trajeron dos cosas fundamentales, que es la cerveza y la tambora, de manera que le tenemos que estar muy agradecidos, deben de tener esta parte de su museografía en sus instalaciones, en la propia fábrica, para que incluso se propicie una corriente turística hacia estos inmuebles y no todos estemos concentrados en la parte de la Avenida del Mar o el Paseo de las Altas, ¿no? Los monumentos guardan la historia de una ciudad, pero también guardan los relatos de su creación y de lo que representan. Pues en el Monumento al Pescador yo tengo conocimiento histórico de que ostenta más allá de los 70 años, ¿no? Que fue uno de los primeros monumentos que se instalaron aquí en Mazatlán. Y metiéndonos a la historia, acuérdate que Mazatlán vivió y ahora después de 70 años, de 60 años, vuelve a las actividades primarias, que son las que conservaron
el funcionamiento de Mazatlán, que fue el turismo y la pesca, pues, ¿no? Entonces, aquí el monumento al pescador pues no viene más que a demostrar que en aquella época el puerto de Mazatlán, que era una población muy pequeña, pues vivía de la pesca, pues, ¿no? Vivía de la pesca más que del turismo, ¿no? La pesca tiene historia legendaria, ¿no? Desde las épocas de Cristo, ¿no? Tú te metes a la Biblia y ahí viene perfectamente bien identificada la pesca, no el turismo, aunque tengo yo muchos amigos en el medio turístico que no les va a gustar el comentario, pero la historia nos pone en la justa dimensión a cada tiempo, ¿no? El monumento al pescador se hizo en el gobierno de don Héctor González Guevara, por ahí de mediados de los 50, principios de los 60, y fue en este periodo de don Héctor que se hizo, ¿no? Creo que es un buen monumento, como les decía anteriormente, satinado, y se hizo bien, de manera que por ser ícono sí tiene mantenimiento, ¿no? Indudablemente que la pesca en México tiene dos vertientes, ¿no? Uno, lo que es la pesca ribereña, y otro que es la pesca de alta mar a altas dimensiones, ¿no? Entonces la pesca ribereña sobre las lanchas de cierta eslora, de cierta longitud, en donde las distancias son relativamente cortas, la pesca pues a través de la red, ¿no? A través de la red, que indudablemente esto semeja mucho pues con las redes que traemos nosotros en los barcos, pues, ¿no? Entonces el asunto de la tecnificación al paso del tiempo se fue dando para convertir lo que era la lancha en lo que es un barco pues camaronero, ¿no? Es un homenaje a los pescadores, ¿no? Es una alegoría marina, se llama oficialmente, ¿no? La alegoría marina, ¿no? Entonces es una alegoría a un pueblo de pescadores, que, como les decía, aquí los japoneses nos vinieron a enseñar a pescar en 1950, de manera que a partir de esta parte donde Mazatlán se convierte ya en un pueblo de pescadores de altura, de camarón, se hace en homenaje a esta actividad el monumento que es en esa década de los 50-60, ¿no? Bueno, la representación es precisamente el aspecto de manejo social, ¿no? La esposa pues que apoya las labores del pescador. Eso que tú atinadamente comentas, yo lo observo mucho en los campos pesqueros, ¿no? Por ejemplo aquí en el estado de Sinaloa, en la Reforma, en la Taja, pueblos pesqueros debidamente bien identificados en el área, en el corredor de Angostura Nabolato, en donde tú recorres el pueblo, que no son más que 2,000 gentes, recorres 3, 4 cuadras, y el que no está construyendo una lancha, está construyendo una red o varias redes, y ahí está la esposa, pues, ahí está la esposa a un lado, también surciendo, apoyándolo, pues, como parte, pues, del aspecto del manejo familiar, del apoyo al pescador, pues, ¿no? Si el señor le va bien, pues le va bien a la familia. Sí, tiene un significado claro, porque si ustedes lo leen o lo aprecian con detalle, van a ver que es un pescador de aguas interiores, no es un pescador de alta mar, como ya estaba en esa época, en los 50, la explotación del camarón, fue la fiebre del camarón en esa época. Sin embargo, es un pescador de tierra o de aguas interiores, porque está lanzando la atarraya, ¿no? En esta parte de la captura del camarón, que puede interpretarse de diferentes maneras, pues como es la lucha por la vida, por el sustento, y luego el apoyo de la mujer, ¿no? Siempre la mujer atrás como una inspiración, ¿no? Entonces yo creo que cada monumento puede tener una lectura muy personal, ¿no? Cada quien lo puede interpretar como sea. Habría que preguntarle al creador cuál fue su idea, ¿no? Al constructor, ¿no? Pues ya ahí yo creo que ya es más bien aspecto estético, ¿no? Aspecto de escultura, ahí es un asunto ahí es donde entran las artes, ¿no?
la pintura, de la escultura, de la arquitectura, ¿no? Entonces ahí, pues yo no estoy de acuerdo pues con el asunto morboso, ¿no? Precisamente las artes, si tú lees, hay escultura, hay arquitectura, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de viajar a algunas partes del mundo. En Nueva York hay museos en donde tú ingresas y la escultura que está ahí, yo creo que el 50% son desnudos, ¿no? de mujer, de hombre, el que entra ahí pues, va precisamente a disfrutar pues, ¿no? de la escultura, de la pintura, pues, ¿no? El monumento al pescador, llamado originalmente Alegoría Marina y conocida como los Monos Bichis, es el monumento más representativo de Mazatlán, ya que sus proporciones se hacen notar de los demás. Fue creado por el mazatleco Rodolfo Becerra Gómez Coronado. Su idea original era terminar la escultura en bronce, pero por cuestiones de presupuesto la escultura quedó inconclusa. En sus casi 10 metros de altura se plasma la furia traviesa del mar, el trabajo del hombre tanto en la superficie como en los océanos. La parte del monumento que baja representa la naturaleza que le da la pesca a Mazatlán, representada por un pez vela, un tiburón y un delfín. La obra se instaló el 20 de noviembre de 1958, siendo presidente municipal el doctor Héctor González Guevara. El monumento, en su fase de creación, se había pensado en tener un mirador, escaleras en su interior que permitieran a los visitantes poder subir y apreciar una hermosa vista desde las alturas. En la parte inferior se contempló crear una especie de acuario que el agua del mar llenara con sus olas. Sí, bueno, es que empezó pues con un proyecto inicial que se abandonó, como todo, ¿no? Era por cuestión de transición de gobierno, ¿no? Hasta que llega don Héctor y don Héctor le pone la enjundia que se necesitaba. Incluso la voz popular decía que don Héctor era el modelo que se había tomado el escultor para hacerlo y su esposa la mujer, ¿no? Entonces se decían que eran los personajes del monumento eran ellos, ¿no? Don Héctor y su esposa. Podrá parecer chiste o mentira. Por un error, un monumento fue instalado en una plazuela muy popular en Mazatlán. Esa le hicieron en 1900, cuando lo trajeron a la cabeza de algo fue como en 1954-55. Y allá batallaron para cambiarlo porque según dicen las anécdotas que cuando lo querían cambiar para acá, que se puestaban los camiones de Maracaibo. La cabeza de Miguel Hidalgo está aquí porque cuando iban a mandaron las dos cabezas, la de Miguel Hidalgo y la de Benito Juárez. La de Benito Juárez quedó allá en un pueblo de Hidalgo y esta la pusieron aquí en la Juárez, la acomodaron ya estando aquí por el mercado Miguel Hidalgo. También es que hubo un furor por poner monumentos en la década de los 50. Es cuando se funda la colonia Benito Juárez, que es por ahí de los 50, y entonces esa sí tiene una historia media dramática pero cómica, porque aquí debería de venir un monumento a Benito Juárez. Entonces confundieron y mandaron la cabeza de Hidalgo, que creo que iba para Michoacán, y la mandaron para acá, y el de Juárez lo mandaron para allá. Entonces ya estando aquí dijeron, pues ni modo, hay que poner aquí la cabeza de Hidalgo, y se quedó aquí la cabeza de Hidalgo, que no tiene nada que ver con lo que se pretendía de homenajear a Juárez, que también ahí está otro monumento equivocado. ¿Qué tiene que hacer Benito Juárez acá en la Sánchez Taboada, en la glorieta Sánchez Taboada? Que nada más de verlo, dice uno, pues hay una incongruencia, porque está con su levita en un calorón junto a unas sirenas, ¿no? Como que dices, como que tiene que ver Juárez ahí, ¿no? Entonces él debería estar en la colonia Juárez, precisamente, ¿no? Entonces, pues ahí aprovechando, dijeron, pues hay que ponerle al mercado Hidalgo, ¿no? Para pues, aprovechar la cabeza, ¿no? Y dejarla ahí, ¿no? La colonia Benito Juárez, una de las más populares de Mazatlán, se preparó para colocar un monumento al personaje histórico, al cual hacía honor el nombre de la colonia. El gobierno federal
envió vía tren 2 de estas grandes cabezas, una de Benito Juárez y otra de Miguel Hidalgo. Por equivocación, se bajó en Mazatlán la cabeza del cura Hidalgo, la cual estaba destinada a otro pueblo. El tren partió con la cabeza de Benito Juárez al siguiente destino, y fue entonces cuando el error se descubrió y la pesada efigie ya había sido transportada a su lugar actual. La comunidad aceptó el error y decidieron rendirle homenaje a Miguel Hidalgo, bautizando incluso la plazuela de la colonia Benito Juárez con su nombre. Posteriormente, en los jardines, se colocó un pequeño busto de Benito Juárez. Pero no todo es historia. Algunos monumentos representan la deidad de una religión. La fe ha sido la fuente que mantiene vigente a este monumento. Que esa virgen se la encontró unos pescadores allá afuera. Y que la sacaron y está comprobado que desde que la Virgen la pusieron de frente a la escollera, pues, y que desde que pusieron a esa Virgen ahí no ha pegado ni un ciclón aquí más tan fuerte ya. Que antes tenían las manos así y ahora las tienen así. Se le empezaron a abrir pues las manos. Sí. Pues dicen eso, ¿verdad? Son leyendas pero sí es verdad que se la encontraron, hay que salir. Iban a arregle y cosas así. Llevamos una veladora, depende de la fe y el dinero que le tenga. Pues. La fe que le tienen pues es esa. Y de regreso también. En el mar. Y de regreso pues ya nos persinamos otra vez por volver. Pues nomás lo que queremos volver nosotros. Lo que tiene ahí es lo que tiene aquí en Mazatlán, va a pegar un ciclón. Han venido ciclones fuertes y no van a creer que de enfrente se desvían. Se van para allá, se van para arriba, para abajo, pero se desvían de una forma u otra. Aquí en Mazatlán no pegan. ¿Quién sabe por qué? Pero aquí no llegan. Y dicen también que como está la Virgen así, que cuando va a ver algo, que la moda se hincha. ¿La Virgen apareció en el mar o fue creada por iniciativa de alguien? ¿Cuál es la verdad? Esta Virgen yo creo que se colocó sin precisar muy bien la fecha, por ahí adelante de los 70, por los 80, yo creo por ahí. Después del ciclón Olivia del 75, que causó muchos estragos en Mazatlán y que desde entonces no nos ha tocado ninguno, se puso la Virgen, esta es la puntilla, y entonces la gente y los pescadores y las familias de los pescadores y muchos mazatlecos creen que por eso no nos ha pegado un ciclón desde entonces. Han llegado de pasada tormentas como Odil, que nos pasó el año pasado, y otros que han afectado al puerto relativamente, pero un ciclón de frente como el Olivia no nos ha tocado precisamente porque la creencia dicen que la Virgen los desvía. Por eso la gente ve y le cuelgan camarones como ofrendas, ¿no? Entonces está la Virgen ahí como lo que pasa con Malverde, pues acá nos pasa con la Virgen de la Puntilla, ¿no? Nos hicimos a la idea de patrocinar una estatua que finalmente es un obelisco que está instalado en el área de la Puntilla de Mazatlán, como un homenaje a los pescadores caídos. A los pescadores caídos en un huracán que se llamó Ismael, que azotó al estado de Sinaloa fundamentalmente, del sur de Sinaloa, de Lota hasta Topolobampo, azotó y produjo unos accidentes trágicos para familias. Hubo pescadores caídos e infortunadamente pues estaba en el inicio de la temporada camaronera. Y era el primer viaje, tenían unos cuantos días de haber abierto la temporada camaronera e infortunadamente fueron sorprendidos en alta mar por este fenómeno meteorológico. Mira, el monumento ese fue puesto en tiempo del señor obispo don Miguel García Franco, ¿verdad? Más o menos está como del 1980, ¿no? Por ahí como en el 78. 1978. Y nuestro presidente Ricardo Michel, que además hace algunos años fue presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras del puerto de Mazatlán hace unos 18 años, 20 años, y que esa federación llegó a ser la federación más importante de este país. La flota más importante estaba aquí en Mazatlán.
Entonces el señor Michel tiene un sentido social muy profundo. Además de que en ese accidente, infortunadamente, él perdió a 2 hermanos y perdió a un hijo. Entonces, para nosotros es un tema pues muy sensible. El señor obispo, don Miguel García Franco, la mandó a hacer, movido precisamente por la fe que tenemos en la Virgen de Guadalupe, para ponerla en un lugar que fuera, diríamos, estratégico así, para que fuera ella la que nos protegiera de los ciclones. Ese fue el fin. Pero no hay nada que se apareciera, no hay nada que la sacaran del mar así, ¿no? Pues viene a ser para nosotros un signo muy especial, ¿no? De que tenemos como católicos a alguien ahí que nos protege, ¿verdad? A alguien a quien nos encomendamos cuando nos embarcamos al mar, ¿verdad? Alguien que está vigilando ahí la entrada, podríamos decir, del puerto, para que no nos entren acá a tierra los males que nos podrían amenazar por los ciclones. Sí, lo que pasa es que la gente normalmente, cuando salían los barcos camaroneros a pescar, las familias mandaban a hacer una misa para que les fuera bien en las capturas de camarón y los cuidaran pues de las acechanzas de la naturaleza, ¿no? De manera que en la puntilla se oficiaba una misa, iba el sacerdote en turno y ahí daba la misa con las familias, y los pescadores salían y se despedían ahí de la gente ya navegando, ¿no? Entonces pedían por ellos. De manera que a alguien se le ocurrió por ahí, me imagino que a la feligresía católica, de poner una virgen para entonces ahí hacer esta misa ya con una figura, ¿no? Y entonces creo que a partir de ahí se hizo este monumento, ¿no? Cuando los pescadores se embarcan, antiguamente íbamos a celebrar una misa, ¿no? Pero había más, como que se entretenían más ellos ahí. Ahora ya los pescadores salen antes o después y ya no hay como un orden, ¿verdad? Al salir, cuando antes sí. Incluso los invitábamos, ¿verdad?, que estuvieran ahí, estaban la familia, los pescadores, incluso llegaban ahí las embarcaciones ahí y celebramos la Santa Misa ahí, ya después ellos partían, ¿verdad? Ahora también se va, pero ya a veces ni caso le hacen a uno, ¿no? Pero ya la familia está despidiendo diciéndoles adiós a los familiares que se embarcan. Pero sí, los días 11 de diciembre por la noche, más o menos a las 11 de la noche, celebramos la Santa Misa. Y el día 12 hay una gran peregrinación que sale de la catedral a las 3:30 de la tarde. A las 4:30 más o menos celebramos la Santa Misa ahí en la puntilla. Pues yo creo que tiene que ver profundamente con la fe, ¿no? Con la fe de una comunidad mayormente católica, que si bien es cierto ha habido avances de otras religiones, sigue siendo la católica la mayoría. Entonces creo que todos los pescadores y sus familias pues son profundamente religiosos y profundamente devotos de la religión católica. Entonces creo que a partir de ahí se encomiendan mucho a esta parte, ¿no? Como salen a jugarse la vida de alguna manera, pues se tienen que agarrar de algo, ¿no? Y creo que la religión les funciona en ese sentido, ¿no? Yo a lo que sé es que el señor obispo mandó a hacer la estatua esa de la Virgen y fue él quien a iniciativa de él pues se puso ahí. Ya si dijera yo, no, pues es que le encontraron en el mar los pescadores, pues ya estaría yo mintiendo, ¿verdad? Y no tenemos que mentir, menos en cuestión de nuestra religión, de nuestra fe. Y la puso precisamente con ese fin, pedirle a Dios que a través de la Virgen nos protegiera de los huracanes, que ya ven, aquí somos muy, podríamos ser muy afectados. Y de hecho, desde que está la imagen de la Virgen ahí,
no hemos tenido ningún ciclón que nos afecte fuertemente. Bueno, yo soy profundamente escéptico, ¿no? Pero si bien es cierto que desde el 75 y después que pusieron la Virgen no ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera es todo una fe de un pueblo que cree que eso es verdadero, ¿no? Yo no creo en eso, yo creo que hemos tenido más bien suertes y la suerte puede existir así como también como un acto de fe, ¿no? Que no nos haya pegado ningún ciclón. Yo siempre he escrito y he dicho que el día que nos pegue un ciclón, en Mazatlán se va a ver bastante mal, porque hemos abusado de la naturaleza, le hemos ganado terrenos al mar, no hemos hecho las obras hidráulicas con las nuevas instalaciones por ese prurito de tener inversiones, comercio, más vivienda, y entonces no hemos hecho las obras hidráulicas. Y acuérdense que Mazatlán es una ciudad abajo del nivel del mar, que en una inundación pues van a pasar meses para poder sacar todo el agua que nos pudiera traer un ciclón, de manera que pues yo no creo, pero bueno, hay que tratar de que, como es una contradicción, pues de que la Virgen nos está cuidando, ¿no? Entonces hay que sumarnos a esa leyenda para que no nos pegue un ciclón, ¿no? Porque la verdad es que sí, Mazatlán sería un caos si nos pegara un ciclón en estos tiempos, ¿no? Yo lo que sé es que en tiempo del señor obispo don Miguel García Franco, él decidió encomendarle el puerto a la Santísima Virgen de Guadalupe, y lo hizo precisamente mandando hacer una estatua que estuviera ahí en ese lugar. Incluso al principio no iba a estar ahí, iba a estar en la Isla de la Piedra, al principio. Parece que allá los ejidatarios, como es un ejido, se opusieron dijéramos, a donar el lugar ahí donde iba a estar la imagen. Entonces por eso acá, pues, parece que se le ofreció acá este lugar en la Puntilla. Y de hecho al principio no estaba así, ¿verdad? Estaba entre piedras, pues estaba más feo todo que después ya lo arreglaron, ¿verdad? Todo muy bonito, ¿no? Una explanada y bonito. Fue en 1972. Los pescadores, en unión con Miguel García Franco, obispo de la diócesis de Mazatlán en ese año, decidieron colocar esta imagen con la idea y fe de que protegiera al puerto y a los pescadores de los fenómenos naturales. El monumento fue construido por escultores de la Ciudad de México. La Virgen de los Pescadores, o mejor conocida como la Virgen de la Puntilla, fue colocada después del año 1975, año en que el huracán Olivia azotó Mazatlán. Inicialmente la Virgen se encontraba en el mar porque no existía el lugar donde actualmente se encuentra. Posteriormente fue levantado este altar que los habitantes y turistas hoy en día conocen. Cada vez que los pescadores iniciarán sus actividades pesqueras de temporada, es tradición ir a visitar a la Virgen de la Puntilla para pedirle protección y buena producción, celebrando una solemne misa donde familiares y amigos son partícipes acompañando a los pescadores. Es tanto el fervor hacia la Virgen que ningún pescador se atreve a aventurarse al mar sin antes pasar por ese punto y hacer una petición. Pero no solo los pescadores son los únicos que piden con su fe protección. También los habitantes acuden a pedir a la Virgen la sanación de enfermedades, soluciones a sus problemas, protección, seguridad y paz. Cada quien a su manera dejando ofrendas en su altar. Milagro de fe para los creyentes o casualidad para los incrédulos. Lo cierto es que desde que el monumento fue colocado y el obispo puso en manos de la Virgen al puerto de Mazatlán, ningún huracán ha llegado al puerto. La otra cara de un monumento, una anécdota cómica y una historia de misterio y fe son parte de la imagen de Mazatlán. Imagen que los habitantes y turistas, cuando conocen, en su rostro se pinta una cara de admiración, de incredibilidad y de asombro.
Mazatlán.